Nuestra enseñanza para el día de hoy, entonces, se llama el misterio del tesoro escondido. El misterio del tesoro escondido. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno y vamos a pedirle que sea Él hablando a nuestra vida en este día. Padre Todopoderoso, Rey de Israel, exaltado eres, el Elohim que vive para siempre y reina, que en su gran benevolencia, amor y misericordia nos ha permitido llegar hasta este día. Solo por tu gran misericordia, solo eso. No es alguna cualidad personal que tenga o que tengamos, es tu misericordia. Y en esa misericordia te imploro que nos muestres tu palabra, que sea ella misma hablándonos en el nombre bendito del Mesías. Amén. Dice Mateo, y ahora sí tengo aquí los textos por si gusta, aclaro que puede ir a buscarlos, pero ya están aquí. Mateo 13:44. El Mesías ha estado hablando en todo el capítulo 13 acerca de parábolas. Incluso los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas tú en parábolas? Y él les contestó, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen. Hablando de las personas que ya tenían un corazón duro. No es porque Dios sea injusto. Ahora esto es una profecía que está en el libro de Isaías y dice hasta cuándo no escucharían, hasta cuándo no entenderían. Entonces eso es algo que estaba profetizado, no es que Dios sea injusto o sea malo. Él simplemente tenía un plan. Y dice entonces el capítulo 13, verso 44, ya después de que habló también de la parábola del trigo y la cizaña, que tienen que estar juntos, incluso en el mismo lugar hasta el día de la siega. También nos habló de esta parábola y dice así, además de lo que ya dijo, además de las otras parábolas que le recomiendo que lea. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra, halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La primera pregunta que nos haríamos sería, bueno, ¿y por qué no se llevó el tesoro? El campo no le pertenecía. Solamente tomar el tesoro era un robo. Es robar. Y el que está contando la parábola no va a robar. Él no es así. Él actúa con justo juicio, actúa con rectitud. Entonces, él no va a hacer nada indebido. He escuchado, he leído muchas cosas acerca de esta parábola. Estoy seguro que a lo mejor ustedes también. Y algunas de las veces son contradictorias, se contradicen en lo que están diciendo. Ahora bien, el método que está enseñando el maestro Yeshua, el rabí por excelencia, es una ilustración. Claro que no está hablando en términos reales, está usando una ilustración para enseñarnos algo más profundo. Y no creo que su propósito haya sido crear entre sus discípulos confusión, incluyéndonos a nosotros después de casi 2000 años, ¿verdad? No creo que él quisiera que estuviéramos en las tinieblas, ya que él vino precisamente a enseñar, por lo menos a sus discípulos, dice que los tomó aparte y les dio el significado de la parábola del sembrador. También después los discípulos le preguntaron, maestro, ¿cuál es el significado de la parábola del trigo y de la cizaña? Y también el maestro les
dio la revelación. La pregunta es, entonces, ¿por qué no podemos entender? ¿Por qué la iglesia ha pasado 2000 años estudiándola y no podemos llegar a una conclusión? Algunas veces no es porque no queramos estudiar, estudiamos la palabra. ¿Por qué no la entendemos entonces? ¿Ok? Por siglos, este es uno de los problemas, por siglos hemos sido mal enseñados, culturalmente, teológicamente e históricamente. ¿Qué significa con eso? Cuando Grecia toma las escrituras, les quiere enseñar con el punto de vista griego. Cuando Roma toma las escrituras, las quiere enseñar desde el punto de vista de Roma, como romanos. Cuando los evangelistas a nivel mundial, que los misioneros que fueron enviados al mundo, toman esta palabra ya no siendo hebreos, igual miraron las escrituras desde el punto de vista de un occidental. Y desde ese punto de vista se han querido entender las palabras de la escritura, las palabras del maestro. Pero eso solamente nos ha acondicionado a aceptar lo que cada predicador dice y no lo que la escritura diga. ¿Por qué? Porque si lo toma Grecia, acepta lo que Grecia dice y punto. Si lo toma Roma, acepta lo que Roma dice y ya. Usted no tiene que cuestionar la máxima autoridad. Bueno, pero eso no es correcto. Eso no es lo que el Eterno quiere. Por eso vino y tomó a sus discípulos para que no aceptaran lo que la autoridad religiosa decía. ¿Oísteis que fue dicho? Ahora, esa era la interpretación. No, eso es lo que te han dicho que es la interpretación. Pero yo les digo que voy a cambiar el mandamiento. No, les voy a decir la verdadera interpretación, dijo el maestro. Entonces, otra pregunta. Si le preguntaron acerca de la semilla que cayó en buena tierra, que cayó entre los espinos, que cayó entre pedregales, la que cayó junto al camino, si le preguntaron acerca del trigo y la cizaña, ¿por qué de esta no le preguntaron? ¿No hubiera sido más fácil? Si usted lee la parábola del trigo y la cizaña, a lo mejor no la entienda. Pero cuando usted va a la explicación que da el maestro, dice, aquí está clarísimo. Ok, no hay ni para qué añadirle ni para qué quitarle. Ahí está la explicación. Pero de esta, ¿por qué no pidieron la explicación? Yo pienso que hubiera sido más fácil para nosotros que le hubieran pedido, explícanos esta parábola. Una de dos. O la entendieron perfectamente ellos, que creo que eso es lo que fue, o dos. Ya después de tanto preguntar, dicen, no, pues va a decir que somos bien burros. Y ya no le quisieron preguntar. Y ellos quedaron en tinieblas y lo que transmitieron fue oscuridad. Y hasta el día de hoy seguimos en oscuridad. ¿Cuál de las dos creen más probable? La primera. ¿Entendieron? Y lo entendieron también que no preguntaron. O dos, se quedaron en tinieblas y por eso seguimos en tinieblas. Porque si no lo entendieron, ¿qué cree que transmitieron? Después cuando lo hayan explicado, ¿qué cree que transmitieron? Oscuridad, porque no lo entendieron. Y entonces, ¿qué sucedió? Que después los que siguieron escuchando y escuchando y escuchando hasta el día de hoy, vamos a seguir transmitiendo oscuridad. Bueno, me quedo con la primera. Sí lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos eran hebreos. Hay una frase en hebreo que se llama Malhut Hashamayim, que traducido al español es reino de los cielos. ¿Cuáles son las primeras palabras que empieza a predicar Juan el Bautista, el Mesías Yeshua y sus discípulos? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Malhut Hashamayim está cerca. Entonces ellos entendían esa frase que a lo mejor nosotros, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, perdón. ¿Qué es el reino de los cielos? Para un cristiano, el reino de los cielos es que se va a ir a reinar al cielo. Ese es el reino de los cielos para un cristiano. Pero eso pensaba Pablo, eso pensaba Pedro, eso pensaba Juan, que iban a ir al cielo a reinar. Claro que no. Entonces, ¿qué es para ellos el reino de los cielos? ¿Qué era para Juan el Bautista el reino de los cielos? Entonces yo creo que ellos entendieron muy bien. Sin embargo, voy a comenzar con un comentario bíblico. Les voy a decir cuál es, no me importa. Se llama Modi. El comentario bíblico es uno muy conocido que usan muchos maestros dentro
de la teología cristiana. Y dice así: si bien suele interpretarse el tesoro, hablando de la parábola del tesoro escondido, suele interpretarse que el tesoro es Cristo, que es Cristo, ¿ok? Y que ya que el cristiano, que es el que encuentra el tesoro, eso es lo que dicen, ahorita sigo leyendo ahí, ya que el cristiano encontró el tesoro, ahora tiene que dejarlo todo, trabajo, casa, esposa, hijos, todo, por esto que ha encontrado. Lo que no cabe es, ¿por qué lo esconde? ¿Por qué esconde a Cristo? Si él mismo dijo, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, anuncien de mí, publiquen lo que yo les dije. No escóndanlo. Entonces, no es Cristo el tesoro. ¿Ok? Suele interpretarse que el tesoro es como Cristo. El Evangelio, o sea, la parábola en sí se interpreta el tesoro como Cristo, el Evangelio, la salvación o la iglesia. Aquí hay 4 interpretaciones. Cristo, el Evangelio, la salvación o la iglesia. Es una de las 4, dicen ellos. El tesoro es una de las 4, la iglesia. ¿Y para qué la esconde? El Evangelio, ¿para qué la esconde? La salvación, ¿para qué la esconde? Si es lo primero que uno quiere publicar cuando usted ha sido salvado, poco no. Cuando usted se encuentra realmente con el Mesías, usted no anda, pues mira, es que estoy yendo a una iglesia. Usted quiere publicarlo a sus amigos, a su familia, a los que conoce. Entonces, ¿le parece coherente esa interpretación? Sigue diciendo, para obtenerlos, el pecador debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. El empleo, consecuentemente, de hombre en esta serie de parábolas es para designar a Cristo. La circunstancia de que lo vuelva a esconder después de hallado hace improbable tal interpretación. Más bien, el tesoro escondido en un campo señala el sitio de la nación israelita durante el interregno. ¿Alguien sabe qué es esa palabra, interregno? Yo solamente la había escuchado 1 o 2 veces antes de leerla aquí. Y la verdad, ni me acordaba, ni la primera vez ni me pregunté de qué se trataba. Yo asumí que yo había entendido mal la palabra. Que quiso decir en el terreno. No, es interregno, no en el terreno. Pero entonces dije, bueno, ¿y qué es interregno? Bueno, ¿ok? Entonces el tesoro escondido en un campo señala el sitio de la nación israelita durante el interregno. Bueno, vamos a ver. Luego vean lo que dice. ¿Por qué dice que es un lugar de la tierra de Israel? Porque a esta obscura nación vino Cristo. ¿Obscura nación? Ok, me sorprende. Y está hablando un comentario que se usa en las iglesias. Pero la nación lo rechazó. Entonces, por designio divino, fue derrocada de su momentánea prominencia hasta el día de hoy. En las apariencias externas parece nebulosa, nublada, que no se entiende bien su relación con el reino mesiánico. Pero Cristo dio hasta su vida todo lo que tiene para comprar el campo entero, el mundo. Y así obtuvo el dominio absoluto por derecho de hallazgo y de redención. Cuando Él regrese, desenterrará el tesoro y se expondrá a plena luz. Eso es parte de la cultura que nos han estado metiendo. Tú crees esto. Tú debes de aceptar esto. La verdad es que tiene una serie de palabras que no sé si el escritor es muy letrado y habla en un lenguaje universitario o no pensó jamás que estaba escribiendo para gente que muy apenas termina la primaria, la secundaria, un poco de bachillerato, cuando mucho, de la normal, ¿ok? De la high school, para que me entiendan, en algunos casos. Bueno, no sé si él entendería que un día esa gente leería sus comentarios y no le entendería nada. Bueno, la nación de Israel la describe de una manera no muy correcta. Y vamos a verlo ahorita. Esa es, como le vuelvo a decir, esta es la interpretación a la que nos han sometido, a la que quieren que estemos sometidos.
Y dice, a esta oscura nación vino Cristo, pero la nación le rechazó. Vamos a verlo, ok, vamos a verlo aquí. Esto es lo que la cuarta bestia quiere que usted crea. Y no nomás la cuarta, la primera, la segunda, la tercera también. Eso es lo que quieren que creas. Cosas que la gente dice que así son, pero sin una base escritural. La primera bestia fue Babilonia, la segunda fue Grecia, la tercera fue Media y Persia, y la cuarta es Roma, que es la que sigue dictando hasta el día de hoy lo que la gente debe de creer o no creer. Bueno, ok. Encontramos una serie de cosas que dice acerca de esta parábola. Una de las cosas que me sorprende que dice es a esta obscura nación. Y esa obscura nación, quiero decirle al Señor que escribió esto, que la única nación que tenía luz era Judá. Eran los judíos, a donde él llegó. Era la única. ¿Quiénes estaban en tinieblas? Los gentiles. Los gentiles. Ellos eran la única nación que tenía la luz, porque tenían la luz de la Torah. Así que a esta oscura nación, solamente es un rechazo que se tiene, una frase de antisemitismo que existió. Espero que ya esté cambiando esa perspectiva. Y está cambiando, pero durante muchos años existió los asesinos de Cristo, los parricidas, los malditos, así se le llamaba, en la iglesia, no afuera, en la iglesia, así se le llamaba al pueblo del Mesías. Bueno, dice que la nación entera lo rechazó. Mentira. ¿Quiénes eran todos sus discípulos? ¿Quiénes fueron todos los que creyeron en él? Sí, que una gran parte lo rechazó, es verdad. Así como hoy en día la mayor parte del mundo lo ha rechazado. Y no podemos decirlo, el mundo entero lo rechazó. Sería una mentira. Una gran cantidad, sí, la mayor parte del mundo son herejes o son anti-Yeshua, anti-Jesús, para que me entiendan. Así de sencillo, no han creído en él. Bueno, entonces, esa es una afirmación que generaliza y que por supuesto ignora que el endurecimiento de Israel fue en parte, era un propósito del Eterno para incluir a la plenitud de las naciones, algo que vamos a ver. Entonces, esa plenitud de las naciones está relacionada con el cumplimiento de la profecía que el Todopoderoso hizo cuando tomó a los hijos de José que le nacieron en una tierra extraña. Tomó a Efraín, tomó a Manasés y los hizo hijos suyos y los incluyó dentro del pueblo del Eterno, el pueblo bendito de Adonai. ¿Ok? Y aunque reconoce, perdón, aquí me regreso, aunque reconoce, ¿verdad?, que Israel es el tesoro escondido, agrega que parece nebulosa su relación con el reino mesiánico. Entonces, y luego dice que esto del tesoro escondido es una parte de Israel en el periodo interregno, ¿ok? El periodo interregno, les voy a decir de qué se trata. Es un espacio de tiempo, ¿ok? Es un espacio de tiempo entre el reinado de los reyes hasta el tiempo que vino el Mesías, que no hubo rey. Eso es interregno. Que una nación sin reino, una nación sin gobernar, una nación sin que existiera rey. Que ahí estaba el tesoro escondido, en ese tiempo. Bueno, la causa de nuestro escaso entendimiento escritural, para nosotros, sería por causa del sistema que utilizamos para descifrar las cosas que están en la misma palabra. Por ejemplo, no tomamos en cuenta los antecedentes históricos, las profecías que hablarían acerca de esas cuestiones, que sobre todo fueron dadas a la nación hebrea. Se nos ha enseñado, así se nos enseñó, primero, cuando usted llega a una iglesia, a una congregación, ¿qué estudio? Lea el Nuevo Testamento. Ya después que ya leyó todo el Nuevo Testamento y que usted ya está impregnado de una cultura cristiana, ahora sí puede leer el Viejo Testamento. Y entonces las cosas se están haciendo al revés, equivocadamente. Primero Nuevo Testamento, después Antiguo Testamento. Yo no sé de nadie que primero vaya a la secundaria o primero vaya a la primaria y después al kinder. No conozco uno. Y si hay uno en la historia, puede ayudarme. Por lo menos uno. Pero creo que no lo hay. Primero kinder
después primaria. Nunca ha sido al revés. Porque ¿cómo interpretarías el kinder después de la primaria? Entonces, ahora les hago la pregunta, ¿cómo quiere usted entender el Antiguo Testamento después de leer el Nuevo Testamento? No se podría. ¿Por qué? Porque este fue primero. Está en la historia. Históricamente está primero. Es la base. Bereshit es la base. Los profetas son la base. Son la luz con la que se revelaría todo. Ok. Si Moisés es el más grande profeta, entonces Moisés escribió profecía. La Torah es profecía. Y habla de profecías. Pero bueno, ¿cómo queremos entender las cosas al revés? Yo le aseguro que sería muy difícil pararme de cabeza y ponerme a leer. Sería muy difícil. Aparte de lo incómodo, sería más difícil. Si así, de pie y leyéndolo bien, no le alcanzo a entender, menos de cabeza. No sería posible. Bueno, los discípulos del Rabí, del Mesías Yeshua, entendieron lo que les quiso enseñar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eran hebreos, estaban familiarizados con su propia cultura, sabían lo que era el reino de los cielos, sabían quién era el tesoro especial. Ellos no sabían todo eso. Nosotros lo hemos leído, pero muy pocas veces le ponemos atención. ¿Por qué? Porque nos dijeron, ese que era tesoro ya no lo es, son desechados. La nación oscura fue desechada. Fueron caídos de su momentánea posición de gloria. Oh. Bendito sea el Eterno. Entonces, si consideramos, amados hermanos, nada más lo que nos digan las fuentes externas de la Escritura, si nosotros mismos no nos consideramos como parte del plan perfecto del Eterno, si no nos consideramos como nosotros mismos siendo redimidos como parte de ese tesoro escondido, pues vamos a asumir que es para cualquier persona, menos para nosotros. Sin embargo, quiero decirle, el plan perfecto de nuestro Padre Celestial, que tenía para cada familia con la redención, lo vamos a conocer. A más de 2700 años. A más de 2700 años. Que Israel fue llevado disperso, la casa de Israel, las 10 tribus. Ellos fueron llevados al exilio. 700 años antes del Mesías. 700 más 2000 años, hablamos de 2700 años. Si consideramos el plan que tenía desde hace 2700 años, el Padre Eterno, y más atrás todavía, nos vamos a dar cuenta que el Mesías de Israel vino con una misión específica. ¿Ok? Que nos encontró a nosotros, siendo parte de ese tesoro, nos encontró más gentiles que los propios gentiles. Nos encontró más paganos que los propios paganos, sin ciudadanía, sin una identidad, sin una nación, sin participar en las cosas del Eterno, nada. Para nosotros lo máximo que alcanzábamos era Semana Santa, supuestamente, Cuaresma, era lo máximo que podíamos lograr aspirar a conocer. ¿Y qué es Cuaresma? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué es Semana Santa? ¿Dónde está en la Biblia? Pero eso era lo que llegamos a conocer. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, Día del Pastor, Día del Padre. Eso es lo que llegamos a conocer. ¿Por qué? Porque no entendíamos lo que decía la palabra. Estábamos condicionados a lo que nos dijeron. Sin embargo, nos halló caminando como... Nosotros sí estábamos en oscuridad. Una nube oscura, anhelando un poco de luz. Sí, teníamos la Biblia en nuestras manos, pero no la entendíamos. Deje de entenderla. Ni siquiera la leíamos. ¿Usted leyó la Biblia antes de llegar al camino del Eterno sin que estuvieran pasando un problema en su vida y que nada más porque quiero leerla, a ver qué dice? Le aseguro que muy pocos lo hacemos. Cuando se lee es en la prisión o en el hospital. Te traje una Biblia. Ay, sí, déjamela. Y hasta los artistas que están en la prisión ahí ponen que caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra y ellos no llegarán. Son más impíos que nada. Pero bueno, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿nos dejará el Eterno así? ¿Dejará a su pueblo? ¿Dejará su tesoro escondido
¿Los dejará en tinieblas para siempre o los sacará a la luz? Les mostrará la luz. Esa es la oración de los hijos de aquellos padres que se apartaron un día del Eterno, amados hermanos. Hoy esa es la oración que deberíamos de hacer. Orar para que nuestro Abba nos dé entendimiento, abra nuestros ojos y a través de su palabra, de su contexto histórico y cultural, podamos tener una identidad. Mi Redentor vive. Él vino a redimirnos. Nuestro Maestro enseñó esto. Una vez más lo leemos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Primero, reino de los cielos. 2, tesoro escondido. 3, en un campo, ¿ok? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 4 cosas. Reino de los cielos, tesoro escondido, campo y el hombre que lo halla y lo vuelve a esconder. Entonces, quiero decirles que esta parábola es solamente la explicación de lo que ya el Eterno hizo hasta ese momento y sigue haciendo a través de la historia. Vamos a verlo. Primero vamos a comenzar con lo primero. Reino de los cielos. Además, el reino de los cielos. Malhut Hashamayim. ¿Ok? El reino de los cielos. Yeshua, Juan el Bautista, a los discípulos, cuando los envía a predicar, anuncian que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista así comenzó. Yeshua, capítulo 1 de Marcos, desde entonces comenzó Yeshua a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que empezó a predicar. Reino de los cielos es lo que empezó a hacer en su ministerio profético cuando vino a la casa de Judá. Es lo que les decía, arrepentíos porque el Malhut Hashamayim está aquí, se ha acercado. Esa es una absoluta, incuestionable referencia al propósito de Dios de establecer un reino con reyes, con sacerdotes de su pueblo en este mundo. Él mismo lo dijo y ahí mismo, analizando ese reinado que él quería establecer, vamos a descubrir también la segunda cosa, el tesoro escondido. Las dos cosas las vamos a descubrir. Primero, vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes, ¿qué van a hacer? Serán, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿A quién le está hablando? ¿Están en el monte Sinaí? ¿Quién está ahí al pie del monte Sinaí? ¿Quién es el tesoro escondido? ¿Quién es el precioso tesoro? Ahora, si usted es parte del pueblo santo de Dios, usted también es su tesoro. Usted también es ese tesoro del Eterno, nuestro Elohim. Bendito sea Él. Porque mía es toda la tierra. Ustedes. Y ustedes me serán, ¿qué cosa? Un reino. ¿Un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Es lo que él quería establecer aquí. Cuando vienen sus discípulos y le dice, nosotros también hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recompensa tendremos? Les digo pues que cuando el Hijo del Hombre venga y se siente sobre su trono de gloria, ustedes también que me han seguido, los 12 discípulos, no nosotros, ellos, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un reino establecido aquí en la tierra. Ellos jamás pensaban que volarían al cielo, que se irían para el cielo. Ellos siempre, el pueblo de Israel, siempre ha pensado que el tabernáculo de Elohim desciende del cielo, tal como dice Revelaciones capítulo 20 y capítulo 21. En el capítulo 21 empieza diciendo, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta, ataviada como una esposa para su marido. Y entonces dice que estará el tabernáculo de Dios, de Elohim, con los hombres. Ellos serán su pueblo y él será su Elohim, su Dios. Así está escrito. Entonces, ¿qué pensaban ellos como reino de los cielos? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es la última pregunta que le hacen al Mesías. Capítulo
1 de Hechos, versículos 5 al 8. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No les toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sazones. ¿Qué son sazones, mujeres? ¿Qué son sazones? Allá lo contestó el chef. Condimentos. Entonces, cuando una persona lee la Biblia con mente mexicana, sazones. Vamos a sacar la pimienta para echarle aquí a la Biblia. ¿Ok? Vamos a echarle aquí la sal y el comino. No está hablando. Sazones son moedim, tiempos proféticos, tiempos específicos, que son las festividades, unas de las que ya vienen y que vamos a estar celebrando. Entonces, ¿quién es el especial tesoro? ¿Quién es el tesoro? Sin que yo tuerza la palabra. Es Israel. Una más, porque no podemos basarnos en una sola. Malaquías, capítulo 3, verso 17. Sigue hablando al pueblo de Israel. Todavía no es Nuevo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento, mal llamado así. ¿Ok? Y le sigue hablando a Israel. Y serán para mí, ¿qué cosa dice el Eterno? Especial tesoro. ¿Ha dicho quién? Yud-Hei, Vab-Hei, el Eterno. Adonai, Sebaot, de los ejércitos. En el día, ¿cuándo? En el día que yo actúe, en el día que yo me manifieste, en el día que yo haga las obras. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Elohim y el que no le sirve. Ok, ya tenemos entonces 1, reino de los cielos. 2, tesoro. Ya están descifrados de lo que estaría hablando la parábola. Ahora nos falta entonces el campo. ¿Qué es el campo? El campo es el mundo. El campo son las naciones. ¿Cómo usted me prueba eso, predicador? Vamos a ver el campo, que es las naciones, que son las naciones, ya que el Mesías Yeshua dijo en la parábola del trigo y la cizaña, que el campo es el mundo y no es difícil de identificar. Véanlo aquí conmigo. Mateo 13, 36, el que leímos fue el verso 44. 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él, ¿quién? Sus discípulos le dijeron, explícanos, ¿qué cosa? La parábola de la cizaña del campo. No dijo la del tesoro. Esta si no la entendieron. Oye, nos quedamos, pues, día 6, dicen en México. No te entendimos nada, Señor, explícanos. Y él se las explicó. ¿Qué es lo que les dice? Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Vayan pensando en eso, vayan investigando. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Por qué siempre decía que el Hijo del Hombre? Que va a ser nuestro estudio que ya viene. Ya, coming soon, dicen aquí en Estados Unidos. Verso 38. El campo es... ¿Yo estoy torciendo la palabra? ¿O es lo mismo que dice la Escritura? ¿Quién es el campo? El mundo. Entonces, ¿a dónde fue escondido el tesoro? Dígamelo usted. Pero, ¿el mundo significa nada más una pequeña parte de Israel? ¿En dónde significa el mundo? Dígamelo usted, hermano. ¿Qué significa el mundo? Dígamelo. ¿Abarca Tabasco? ¿Abarca México? Ok, entonces, ¿a dónde fue escondido el tesoro del Eterno? Aleluya. Oye, ustedes se hubieran entendido bien al Mesías. De verdad. Ahora sí, pero ¿cómo? ¿Por qué es que fue llevado su tesoro a todo el mundo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a ver. Ahora nos falta la otra, la identidad del hombre. El que, ya se pueden ir, dice la hermana. ¿Ok? La identidad del hombre, que haya el tesoro y lo vuelve a esconder. Vende todo lo que tiene, lo que posee y compra el campo. Él es nuestro Mesías Yeshua, por supuesto. ¿Ok? Y dice así. Dice la Escritura en Lucas 19:9. Después de leer esto, vamos a entender ese tesoro dónde estaba, por qué estaba escondido y qué vino a buscar el Mesías. Dice así. Yeshua le dijo, recuérdese que una mujer los está siguiendo y va gritando, Jesús, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio.
Y los discípulos dijeron, Señor, despídela, esta mujer viene gritando, no es ni hebrea y te viene diciendo hijo de David. Entonces es una mujer sirofenicia de Siria y de Fenicia. Por eso es sirofenicia de la región de Siria y de Fenicia. Entonces dice, el Mesías le dijo, perdón, esta es cuando están en la casa de Saqueo, ese hombre chaparrito. Van para allá y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, una vez más, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. O sea, que a usted no lo vino a buscar el Hijo de Dios, lo vino a buscar el Hijo del Hombre. Así de sencillo. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar. ¿Qué fue lo que... ¿Por qué buscas tú algo? ¿Porque lo tienes o porque lo perdiste? ¿Qué fue lo que se había perdido? ¿Se corrompieron? La casa de Israel, las 10 tribus, ¿se corrompieron? ¿Judá se corrompió? La perversa Israel resultó más justa que la tremenda de Judá. O sea que comparado con las maldades de Judá, Israel, la perversa que conocemos de Israel, dice, es una santa. Para que vea que Judá hizo lo peor. Pero la pregunta es, ¿por qué permanece hasta el día de hoy? ¿Por una promesa que le dio el Eterno a David? Sencillamente por eso. No porque son mejores, no porque han vivido mejor, no. Gracias al Eterno, Él lo hizo así. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora sí vamos con la mujer sirofenicia. Entonces, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra, no le dijo nada. Sí, no te voy a atender, vete. No le dijo nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Viene gritando, Señor. Viene siendo el ridículo de esta mujer, despídela ya. Haz algo para que se vaya. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, ¿de qué? Bien claro. Ese tesoro principalmente es la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus que fueron llevadas al exilio. Hasta aquí vemos esos 4 elementos del tesoro escondido. Sin embargo, la pregunta o la cuestión interesante de esta parábola se encuentra en la acción del que esconde el tesoro. ¿Por qué lo esconde? Si ya lo encontró, ¿por qué lo esconde? ¿Se acuerdan de algo que dijo el Satán al Mesías? Lo llevó a un monte bien alto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adoras, todos los reinos del mundo te los voy a dar. Te voy a dar todos los reinos del mundo. El Mesías le dijo, ¿estás loco? ¿No, le dijo acaso, no te pertenecen? No, sí le pertenecen, ¿sabe por qué? El momento en que Adán le entregó la autoridad al enemigo, él pasó a reinar este mundo. Ahora, tenía que comprarlo, tenía que pagar algo el Hijo del Hombre para poder volver a obtener ese campo, ese mundo. Entonces, ¿qué fue lo que entregó? Ya lo vamos a ver. Pero no sacó el tesoro a la luz. ¿Por qué? Porque como todavía quedó aquí, haciendo de las suyas el enemigo, ¿qué le hubiera hecho ya a todo ese pueblo? ¿Qué le hubiera hecho? Ya lo hubiera desaparecido. Sin embargo, lo escondió. El tesoro otra vez. Compró todo. Y un día lo va a sacar a la luz. Entonces, lo interesante es por qué esconde el tesoro. Entonces, desde hace muchísimos años, el Eterno dio unas promesas y vamos a verlas. Génesis, capítulo 12, verso 1. Hablando con Abraham, el Eterno le dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, todavía no le cambiaba el nombre por Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, la tierra de Israel, que en aquel tiempo era Canaán. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de Israel.
¿Todas las familias de qué? Bien, esto es lo primero que debemos entender. No le dijo, van a ser benditas en ti los judíos. Porque eso es lo que hoy pensamos, los judíos nada más. No. Todas, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, Alaska, Puerto Rico, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Ahora, aquí algo bien importante. El Eterno le promete a Abraham, hacer de él una nación grande, bendecir a todas las familias de la tierra. Y aquí la palabra bendecir a todas las familias de la tierra es la palabra benibrejú, que se traduce como bendición, pero su significado es entremezclar. Entremezclaré. Van a bendecir, pero las voy a entremezclar a tu descendencia en todas las familias de la tierra. Ahí empezamos a ver el misterio del tesoro escondido. Los voy a entremezclar, que un día ni cuenta se van a dar quiénes son. Van a pensar que son más mexicanos que el Chile, pero serán personas que yo he entremezclado de ese pueblo. Génesis 13:16 dice así, véanlo conmigo: y haré tu descendencia, ¿como qué dice? Como el polvo de la tierra. O sea, ¿dónde encuentra usted polvo? Dígame. ¿En qué parte del mundo encuentra usted polvo? En donde quiera que vaya. ¿Dónde encuentra usted mexicanos? En donde quiera que vaya, por si no sabe, esos están en África, en Arabia, en Israel, en Japón, en China, en donde quiera que usted vaya. ¿Dónde encuentra hebreos? Igual. Son los únicos, creo que se propagan y están metidos en todos los lugares, amados hermanos, en todos. Bendito es el Rey eterno. Bueno, entonces serán como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Si no puedes contarlo, la descendencia no será contada. Capítulo 17, verso 15, dice así: dijo también Elohim a Abraham, ya le había cambiado de nombre por Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambió el nombre de Sarai por Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, no hijos. Allá le dice, y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de ¿qué? De naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Presidentes, gobernantes, gobernadores de los pueblos serán hijos de ¿quién? De Sara. Esto es palabra del Eterno. Él la profetizó. Yo no, es palabra del Eterno. Vamos viendo entonces a dónde iría el tesoro. Amados hermanos, esta es una promesa impresionante. La descendencia de Efraín, ya lo dijo también en Génesis 48, formaría Melo Agoyín, multitud de naciones. Génesis 48:18. Y dijo José a su padre, porque su padre cambió las manos. La mano derecha, que iba sobre el primogénito, la puso en el hijo menor, las cambió. Y José no le gustó, porque ya le había pasado esa historia. Y dijo José a su padre: no así, Padre mío, porque señalando al más grande, es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, hazlo nomás así, no tienes que cambiar las manos. ¿Ok? Verso 49. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. ¿No crees que porque estoy ciego no sé lo que estoy haciendo? También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llamó a las 10 tribus? Casa de Efraín. Casa de Israel, casa de Efraín. ¿Cómo se conoce hoy en la mayoría de los que tienen un poco de entendimiento de las cosas hebreas al cristianismo? Casa de Efraín. Así se le conoce. A todo aquel que sea cristiano se le conoce como casa de Efraín. Bendito sea el Padre Eterno. Ahora, ¿qué fue lo que más profetizó el Eterno? Van a venir, te voy a enviar la bendición. Te voy a enviar la maldición, pero un día eso va a acabar. Voy a terminarlo. Y cuando haya venido la bendición, cuando haya venido la maldición, sucederá lo siguiente. Vean lo que dice. Deuteronomio 31 en adelante. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, capítulo 28 y 29, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de ¿qué? ¿A dónde estaría ya el tesoro? ¿De Abraham? 400 años después, ¿a dónde estaría ya el tesoro? En todas las naciones a donde te hubiere arrojado, no el enemigo, el Eterno, tu Elohim. Cuando estés allá,
y te convirtieres al Eterno tu Elohim. ¿Por quién nos hemos convertido? Por el Mesías Yeshua. Bendito sea Él que nos permitió convertirnos. Denle una alabanza al Rey Eterno. Denle alabanza también al Mesías. Porque Él nos permitió volver a convertirnos. Por medio de Él nos convertimos a Dios. Bendito sea Él. Y te convirtieres al Eterno tu Elohim. Y obedecieres a su voz. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué sucederá? Véalo. El Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá que misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos de donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. Verso 4 dice así: cuando tus desterrados estuvieren en las partes ¿qué? Más lejanas que hay debajo del cielo de Israel, parte más lejana, Alaska, África, Rusia, hasta allá los ha encontrado el Eterno. Que hay debajo del cielo, y ahí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará. Verso 5, y te hará volver el Eterno tu Dios al Malhut Hashamayim, al reino de los cielos aquí en la tierra, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que ya no se pierda este tesoro, de que viva. Moisés confirmó que después de la bendición, después de la maldición, viene la restauración del pueblo, desde donde quiera que se encuentre. La división del reino fue hecha por el mismo Eterno. Vamos a verlo. O sea, ya, lo sacó de Egipto, les entregó su Torah. Fueron un reino hasta el tiempo de Salomón. Muere Salomón, inmediatamente muriendo, se dividen. Y dice así la Escritura: va Judá a querer pelear con la casa de Israel porque quiere hacerlos volver, quiere seguir cobrando los impuestos, pero les dice el Eterno. Pero vino palabra del Eterno a Samaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, que era el hijo que quedó en lugar de Salomón reinando, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, que se unió con Judá, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho ¿quién? El Todopoderoso. No vayan ni peleen contra vuestros hermanos. ¿Quiénes? La casa de Israel, los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno, cada uno a su casa. Esto, amados hermanos, ocurrió. Después vemos cómo vienen los asirios, años 723 antes del Mesías, y se llevan cautiva a la nación después de tanto que el Eterno les dijo: vuélvanse, arrepiéntanse, pues miren mi Torah, miren mi instrucción, miren mi palabra. No le escucharon, no le escucharon y no le escucharon. Por fin el Eterno se cansó y se los lleva cautivos. ¿Ok? Entonces, no regresaron. No pudieron regresar. Tal vez así vamos a entender ya después de que vemos eso, que se perdieron y que eran la casa de Israel. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así entendemos las palabras del Mesías. No ha sido enviado sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por otra parte, también Judá y Benjamín, reino del sur, casa de David, fueron llevados a Babilonia al exilio. También se entremezclaron allá. También allá tuvieron hijos, también regresaron con doctrinas extrañas. Sí, es verdad. Pero de este modo fue que cuando viene el ministerio del Mesías, cuando se manifiesta el Mesías, hace casi 2000 años, que era el momento de empezar a restaurar. Él empieza a buscar al tesoro y lo empieza a encontrar, pero no lo sacó a la luz pública. Él dijo: vayan, hagan discípulos en todas las naciones. ¿Por qué los manda a todas las naciones? ¿Por qué los manda a todas las naciones? ¿A dónde estaba ahora su tesoro? Ya estaba, con los asirios fueron llevados a todo lo que es Babilonia, Grecia, toda esa región. Después fueron llevados, la mayoría de judíos que fueron llevados a Babilonia no regresaron a Israel, fueron a España. Y ya sabemos que de España
a dónde fueron después, cuando vino la Inquisición, 1492, y sacan a todos los judíos de España. Cristóbal Colón hace viajes, y a dónde cree que llevó a muchos de esos que eran sus familiares, sus hermanos de sangre, y él estaba haciendo los viajes. Ya sabemos a dónde. ¿Ok? Bendito sea el Eterno. Entonces, ahora, entonces sí, cuando viene el Mesías, es que dice estas palabras, y espero las recordamos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El campo estaba listo. Los obreros eran pocos. El tiempo del inicio para retornar era ese momento. Por eso los discípulos preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos sabían que algo estaba aconteciendo con la venida del Mesías. Sabía la gente, lo vamos a probar con el estudio del Hijo del Hombre. Entonces ellos estaban en la expectativa. Entonces, ¿restaurarás el reino de Israel? No les toca a ustedes saberlo. Vayan y prediquen. Entonces, estaba reservado otro exilio para el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Años 70. Vienen y destruyen el templo de Jerusalén. Año 133, destruyen Jerusalén. Se llevan a todos los judíos al exilio y no existió Israel por 19 siglos. 1900 años, Israel no existe, está borrado del mapa. La tierra ahora se llama Palestina. Sin embargo, escrito está. Y un día se cumple la profecía de Isaías, que dice, ¿quién ha oído cosa semejante? Isaías 66:8. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Y hace una pregunta, ¿podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá la nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz. Eso es lo que dice la Escritura. En cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Nació la nación en un solo día. ¿Cuándo? 14 de mayo de 1948. Después de 19 siglos que Israel no existía, las Naciones Unidas dicen, Israel existe otra vez. Bendito es el Rey de toda la gloria. ¿Cómo podemos conectar todo esto? Ahora que ya sabemos que el Eterno fue el que profetizó, que Él mismo los llevaría, Él mismo los esparciría y Él mismo los escondería. ¿Quién encuentra el tesoro? Vamos a ver que la historia del profeta Oseas es bien importante. No voy a leerla toda, ni voy a leer prácticamente nada, para que no digan que me voy a tardar aquí toda la vida. Porque ya lo hemos estudiado. Pero Oseas tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija. ¿Y qué les dijo el Eterno acerca de estos hijos? Vamos a verlo aquí. Capítulo 1, verso 4. Me dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel. Jezreel es siembra de Dios. ¿A dónde sembraría el Eterno a su pueblo? En todas las naciones, en todo el mundo, debajo del cielo. En todo el mundo. Luego les dice, después del primer hijo que tiene después una hija con esta mujer fornicaria. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, el Eterno, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque Ruhamá es compadecer. No me compadeceré más de la casa de Israel. Nunca está hablando de Judá, sino que los quitaré del todo, los voy a desaparecer. Más de la casa de Judá, a ellos me voy a quedar con ellos. Tendré misericordia y los salvará el Eterno, su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Esto ocurrió en el tiempo del rey Ezequías y el profeta Isaías, cuando viene en los asirios y rodearon Jerusalén, ya listos para tomarla, la estaban sitiando, que primero no permitían que entrara comida, no saliera nadie, hasta que se les acababa la comida. Entonces los mataban. Pero el Eterno le dice a Isaías, ve y dile que ni una flecha dispararán esos aquí, que no se preocupe, que no tenga temor, que no va a ocurrir nada. Así como vinieron se irán. Salvó a Judá, no con arco, no con flecha, lo hizo por su propio poder. Bendito sea Él. Verso 8. Después de haber destetado a la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre mi pueblo. No mi pueblo. Ya no son mi pueblo. Porque ustedes no son mi pueblo. ¿A quién le está diciendo esto? Casa de Israel. Casa de Efraín. Reino del norte. 10 tribus. Porque ustedes no son mi pueblo. Ni yo seré su Dios. Aquí pareciera. Ya ve, los desechó. Sorpresa. Espérate un momento.
Casi termina así el capítulo. Verso 10. Con todo, será el número de ¿quién? De los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, el mismo Eterno les volverá a decir, son hijos del Dios viviente, que no se pueden medir ni se puede contar. Promesa que ya le había hecho Abraham, capítulo 13 de Génesis. Bendito el Rey Eterno. Capítulo 2, verso 19, bien rápido, dice, ya después de que ella se va al desierto, te llevaré al desierto. Desierto es exilio. Te llevaré a las naciones y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, porque habían sido infieles. Y conocerás al Eterno y la sembraré para mí, ya no en el mundo entero, ya no en las naciones. La sembraré para mí. ¿A dónde? En la tierra. ¿Ok? Y tendré misericordia de lo Ruhamá, de la no compadecida. Voy a volver a tener misericordia y diré a lo Ami, a la que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Elohim mío, Dios mío. ¿Se acuerdan de una frase que está en el libro de Lamentaciones, por si no lo sabían? Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si algo nos ha mostrado el Eterno a través de todo esto, de que sí desechó a Israel, pero lo volvió a encontrar. No he sido enviado sino a buscar al tesoro perdido, al tesoro escondido, a las ovejas de la casa de Israel. Si hay algo que nos muestra todo esto, es la gran misericordia del Eterno. Entonces, la parábola del tesoro escondido que fue hallado y vuelto a esconder significa algo así. La nación no fue formada en su propia tierra. Fue formada en una tierra extraña. Se formaron como pueblo en Egipto. El Eterno los introdujo en Egipto una familia y después de 400 años el Eterno saca a una nación. Los escondió ahí. Los sembró ahí. Un ejemplo nada más de lo que vendría en más grande escala después, que los llevaría a las naciones. Primero los saca ahí. ¿Y qué sacó? Una grande nación. Ahora, después de que los sembró en el mundo, cuando sea el segundo éxodo, ¿qué va a sacar? Una gran multitud que la primera no será recordada, ni siquiera se comparará a ese gran éxodo que viene, amados hermanos. Bueno, ahora, ¿a quién envió el Eterno a hacer la primera compra? ¿A quién usó para comprar, para redimir? A Moisés. Pero Moisés es símbolo, profeta, figura de nuestro Mesías, que fue el que realmente compró, ¿ok?, ese tesoro escondido. Vamos a verlo aquí. Se usó un cordero para redimir a los hebreos de la tierra de Egipto. Se usó un cordero para redimir a la casa de Israel y a todo el mundo de la condición en que estábamos. Se usó la sangre del Mesías, el Cordero de Dios, para que fuéramos redimidos. Entonces, ¿cómo es que se realizó la compra? Vamos a verlo aquí. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo esto, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual nos pasaron nuestros padres, no con cosas corruptibles, pues te he redimido, como oro y plata. ¿Con qué entonces? Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. El Eterno ahora sembró a su pueblo, ¿en dónde? En todo el mundo. Pero el mundo no le pertenece. Porque quien ahora es dueño, cuando vino el Mesías, todo esto te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo son míos. ¿A quién le pertenecían en ese momento? A Satanás. ¿Los quieres? Tienes que pagar un precio. Se paga el precio de sangre. No es la muerte. Es la sangre la que nos redime.
Es esa sangre que no tiene comparación. No hay un humano que tenga esa sangre especial. Esa sangre es la que vale, la que importa. Bueno, paga. Pero no puede sacar a la luz a su tesoro y Dios mío, porque él se va. ¿Qué le va a hacer el enemigo? Si lo saca a la luz, los va a destruir. Así que lo esconde otra vez. Pero va a venir. Y ya no viene como cordero. Ahora viene como el león de la tribu de Judá. Ya no, aquel que anda como león rugiente, no es que sea león, anda como león rugiente, ya no lo espanta. Porque ahora es el verdadero león. Yeshua es el verdadero león de la tribu de Judá. Y aquel que se hace pasar por león, le va a hacer así. Oye, pero ¿qué son míos? Te equivocas. Yo pagué por el campo. ¿Qué es el campo? No por Judá. No pagó por Israel. No pagó por la tierra santa. Pagó por todo el mundo. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Por qué pagó el Mesías? Por todo el mundo. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Si hay algo que me impresiona en todo esto es la sorprendente historia de amor. Y créamelo, nunca lo habíamos visto así esa parábola. Pero ahora, ¿cobra sentido? ¿Sí o no? ¿Qué sucederá? El Mesías está próximo. Es mi último texto, se lo aseguro. Está próximo a manifestarse. ¿Y qué hará cuando se manifieste? ¿Qué te dirá cuando se manifieste? Ya lo vimos, Malaquías 3:17. ¿Qué dice? ¿Lo lees conmigo? Entonces, los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Y el Eterno escuchó y oyó. Y fue escrito de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro. Su tesoro, cuando Él venga, te sacará. Dirá, mira, ¿a poco allá había tesoro del Eterno? Sí, allá estaban. Pero yo no sabía que ahí estaban. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai Sebaot, el Eterno de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve, que le ha buscado, que busca su presencia, que le da la gloria, que le da la exaltación. El Eterno se manifestará. ¿Y qué te dirá? Mi especial tesoro. Padre, qué palabra más hermosa has hablado a mi vida. Realmente me sorprendes. Cada día, por más que yo diga que ya conozco lo que dice tu palabra, cada día me sorprendes abundantemente. Pero gracias te doy porque tus misericordias, solo por ellas, que son nuevas cada mañana. Padre, por eso no hemos sido consumidos. Y esperamos con ansia el regreso del Mesías. Y si es en una de estas fiestas, mejor. Pero que Él se manifieste y saque a luz su especial tesoro. Saque a luz las ovejas que se habían perdido, pero que Él ya encontró y que les dejó una vez más escondidas en las naciones, para que cuando Él venga, las reúna, las recoja, las tome a todas y manifieste al mundo su poder y su grandeza, tal como lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, tal como lo prometió a su congregación, a la Kehilá, a la iglesia, por medio del Mesías. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por encontrarnos. Gracias porque todavía nos sigues encontrando. Gracias porque sigues encontrando parte de ese tesoro que todavía está escondido y no ha salido a la luz. Bendito sea tu nombre y bendito sea el Rey de la Gloria. Sea Él enaltecido por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito es el Rey.